deberíamos utilizar el comando php artisan make model, make dos puntos model, property -m. El -m lo que hace es que se cree la migración. A la migración, ¿vale? vale. La migración, es decir, Sí. vamos a ir aquí a lo que serían las migraciones. Las migraciones las encontráis aquí en database, ¿vale? Dentro de database, migrations. Estas que aparecen aquí son las que vienen al haber hecho la autenticación, la instalación de la autenticación, ¿vale? Y luego tenéis aquí, pues, unas que hemos ido creando para, por ejemplo, crear las propiedades, es decir, esta es la que, por ejemplo, aparecería en el momento de haber hecho la migración, perdón, el modelo de property, ¿de acuerdo? Bien, pero sí. si yo he hecho, por ejemplo, he empezado haciendo la migración, Sí. no le he llamado create properties, le he llamado la migración properties y luego al modelo le he llamado property. Pero esto lo puedes llamar como quieras. Es decir, yo puedo hacer O sea, el comando. que no he hecho el -m, quiero decir, he hecho primero un make migration y después el make model. Vale, yo por ejemplo haría make migration, ¿vale? Y a partir de aquí pondría el nombre. El nombre de la migración, sí, ya está. Pero bueno, otra opción, si tú utilizas PHP Artisan y añades make model, el modelo, ¿vale? Vamos a poner modelo -m, que crea el modelo con su respectiva migración, sí. Que crea el elemento dentro, como modelo Tony, aquí acepta dentro. al Carlos, porfa. ¿Perdón? Acepta al Carlos. Carlos. ¿Qué Carlos? De Carlos. Ajá. Hola, Carlos. Hola. Es que tarda un poco en conectarse, aunque aceptes, tarda un poco. Ahora. Ya estamos. Bien, pues como os iba diciendo, las migraciones, ¿vale? Están asociadas al modelo, pero podemos hacerlas de forma directa, con el comando artisan, make migration y el nombre de la migración. Si hacemos esto, lo que haría sería crear una migración con el nombre create modelo table, ¿vale? Algo así. Es decir, el nombre lo crearía automáticamente. ¿Sí? Bien. Entonces, si voy a por ejemplo, a de propiedades, properties, claro, ¿qué me aparece? Me aparece una clase que extiende a migración, tiene dos apartados, dos funciones, up y down, en la función up, que aparecerá sobre qué tabla va a hacer el cambio, es decir, en este caso es una creación, ¿eh? Utiliza un blueprint, que es como una especie de plantilla, y normalmente que aparece el table ID y el table timestamps. Y los demás elementos los añadimos nosotros. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué aparece en las propiedades? Pues, por ejemplo, la descripción, un string, el precio, decimal, ¿vale? Número total. Le estás diciendo en total 8 números y decimales como máximo 2, ¿no? Correcto. Un enumerado, por ejemplo, que se llamará tipo y distinguirá entre venta o alquiler. ¿Enumerado a qué te refieres? Eso no lo he visto yo. Un enumerado es un campo también SQL. Sí. En el cual pues tú solamente das dos opciones. Vale. Como un booleano, ponle. Un booleano, pero con más opciones. Sí, pero con más opciones. Vale. Con diferentes opciones. Vale. Sí, ok. Vale. Fijaos que luego añado lo que actuará como referencia de una tabla, en este caso la tabla de usuarios, ¿vale? Pero aquí indico el owner ID, que es el dueño, digamos. Propietario de la casa. ¿Vale? Y establezco la relación con una clave foránea utilizando ese campo, pero que referencia al campo ID de la tabla users. ¿De acuerdo? Bien, al hacer el comando php artisan migrate, lo que hace es volcarme esto a la base de datos. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Lo mismo haría para el resto, publicaciones o, en este caso, contactos. Bueno, obviamente las relaciones las tenemos ya que tener claras, qué es lo que queremos que aparezca.
¿vale? Suponiendo ese tipo de modelo, lo tenéis explicado aquí, ¿eh? En el tutorial este. Suponiendo, a ver, un modelo pues similar a este, ¿qué tendríamos? Pues un usuario, propiedades, publicaciones y contactos. Es decir, cada uno de los contactos que se establecen. Y aquí pues las tipos de relaciones de uno a muchos, de uno a uno, de uno a muchos, de una a muchos, ¿vale? Y de uno a muchos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma se establecen todo lo que serían las claves foráneas, también nos indica en dónde se van a generar las colecciones. Por eso hay que distinguir entre lo que es la tabla de lo que será el modelo. ¿Qué hay que poner en el modelo? Pues vamos a los modelos. Los modelos, perdonad, creo que hay alguien que se quiere conectar. Alguien ha llamado. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a poner en el modelo? Pues observemos el modelo usuario, que es el que aparece directamente. Claro, así a bote pronto, ¿qué tenemos? Los campos filables, es decir, los que se pueden rellenar con el insert, o cada vez que se hace un create de este objeto, de este recurso. Tenemos los campos ocultos, ¿vale? A nivel de información en los formularios, cuando hay que hacer modificaciones. Y aparecerá, por ejemplo, si hay algún cast, es decir, cuando veas esto, conviértelo en esto, ¿vale? Y luego vienen las colecciones, las collections, ¿vale? Pues, por ejemplo, suponiendo que hagamos una definición de roles, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado. Pues si hacemos roles, un usuario puede tener muchos roles, ¿vale? Pues entonces pongamos aquí qué roles tiene, ¿vale? Con la relación que existe con la tabla role, por ejemplo. La relación que existe con la tabla propiedades, con properties. Lo que nos está diciendo en este caso es que la relación es que un usuario va a tener muchas propiedades. Con las publicaciones, esto corresponde un poco al objeto que estamos tratando, al recurso que estamos tratando. En este caso, un usuario puede tener muchas publicaciones. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Aún así, si tú en la migración users tuvieras definida la clave foránea con el table foreign, ¿esto sería necesario hacerlo? Sí. ¿Sería necesario? Sí. Vale, vale. Y en el sentido de que, por ejemplo, si yo tuviera una acción que sea, por ejemplo, mostrar a todos los usuarios, ¿vale? Sí. Pues el mostrar a todos los usuarios lo que hace, yo, por ejemplo, utilizo el comando user all, lo que hace es llamar al comando users, es decir, a todos, es decir, buscaría todos los usuarios y buscaría, o por ejemplo, la relación que existe con las propiedades, ¿no? Flecha properties. Entonces nos daría la cantidad o el array de propiedades que tiene ese usuario. Entonces, es necesario definirlo, porque si no lo definimos, no estamos definiendo o declarando qué tipo de colección se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, una cosa es la tabla y otra cosa los modelos. Obviamente tienen que estar relacionados, ¿vale? Esto ya lo vimos en la práctica 5, en el ORM. ¿Sí? Bien, ya que vemos esto, pues veamos, por ejemplo, los propiedades. Pues propiedades tiene los filables, los atributos. En este caso serían todo lo que queramos poner por defecto. Por ejemplo, por defecto cualquier propiedad va a ser tipo venta. ¿Vale? Claro, las propiedades, fijaos que aparece aquí esto en singular, será por algo. Es decir, una propiedad pertenece a un usuario, vamos a decir return this belongs to, y aquí indicamos a qué modelo se está relacionando y con qué clave foránea me tengo que referir
dentro de property, en este caso owner ID. Lo mismo con la publicación. La publicación, como hemos dicho, una propiedad, una única publicación, es una relación 1 a 1. Estableceríamos una relación return this has one, ¿vale? Publication. ¿Sí? Vale. Todo esto está relacionado con el esquema que habíamos, que tenéis aquí en el librito este de PHP, ¿vale? Bien, continuamos. No me deja subir, vale. Publicaciones, lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, publicación del título, estatus, puede ser true o false, es decir, si está activo o no. Aquí se podría haber cambiado por is active, por ejemplo, sería más inteligible. Y Publisher ID y Property ID se refieren al usuario que lo ha publicado y a la propiedad que se está publicando, ¿vale? Entonces, las relaciones vuelven a ser, dependiendo si es receptora o si es emisora, un belongs to o un has many. Por ejemplo, una publicación puede tener muchos contactos. Entonces, has many contact. ¿Sí? Y así lo mismo pues con contact. Contact en sí lo que tiene es la persona interesada y la publicación, ¿vale? Aparte de eso, pues tendremos los datos del timestamp que nos indica cuándo se ha hecho o cuándo se ha modificado. Esto ya dependerá obviamente del tipo de negocio que deseemos hacer para nuestra aplicación. Bien, esto en cuanto a modelos, ¿de acuerdo? Bien, una vez hechos esos modelos, sus migraciones, sus tablas de migraciones con la compleción sí, de campos y con la migración, completamos los métodos, como os he dicho anteriormente. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo y bien, ya tendríamos, digamos, el apartado de modelo. ¿Vale? Lo siguiente, bueno, esto para los que quieran hacer algo más avanzado, que son los middlewares. ¿Vale? En este caso, un middleware pues para autorizaciones. En el caso de la autorización, aquí, como cosa curiosa, hemos creado unos seeders. ¿Vale? Los seeders son como semillas, es decir, yo creo la base de datos y le adjunto valores. ¿Vale? Por ejemplo, puedo crear un usuario automáticamente admin de forma que no necesite hacer el insert o crearme un formulario para hacerlo. Os explico cómo se hace. ¿Vale? Vamos a ir. Primero todo, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? No. No. Os colgaré el vídeo, ¿eh? No os preocupéis. Vale. Bien, lo que os decía son las migraciones. Aparte de hacer migraciones, podemos hacer seeders. Los seeders son como una especie de, una vez que he hecho la migración, pues puedo rellenar de datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero rellenar datos a usuarios, a roles y por último hago el database seeder. Es decir, esto va por orden. Tony, ¿para qué has dicho que son los seeders? Seeders es para rellenar de datos la tabla. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, veamos el user table seeder, ¿vale? Para hacer los seeders, pues como dice en lo que tenemos que hacer es PHP artisan make seeder y le indicas aquí el nombre del seeder que quieres hacer. ¿Vale? Primero deberíamos ejecutar la de roles, ¿vale? Porque esta no tiene ninguna dependencia. Y luego la de user, que esta tiene dependencia de los roles, ¿vale? Lo hagamos así para que en roles lo que vamos a poner es si es administrador o usuario o tiene otro tipo de rol, por ejemplo, administrador de cuentas o lo que tú quieras que aparezca, digamos, dentro de la tabla. Entonces, cuando has hecho estos comandos, se crean estas clases, role table seeder. Vamos a verlo en el PHP Store.
vamos al role table seeder, lo que hace es, de alguna forma, tiene los métodos run, ¿vale? Y fijaos lo que hace última instrucción es save, es decir, guarda esto dentro de la base de datos. ¿Qué tenemos aquí? Pues hemos creado dos roles. Será el rol de administrador, por lo tanto, name admin, pero descripción administrador. Y lo guardamos. Hacemos otro rol, user, y guardamos también dentro de la base de datos. ¿Vale? Formalmente lo que vamos a utilizar es el user y admin, lo que son los names. ¿Vale? Lo digo por si luego hacéis la parte del middleware para autenticación. Si tenemos esto, vamos al user table, es decir, primero se ejecuta esta, luego se ejecutará la otra porque necesitamos ya el rol creado. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario. Es que eres tonto, tío. ¿Perdón? Es que eres tonto de remate, tío. Es que te mereces todo lo malo que te pasa. Mark, no estás muteado. Silénciate, anda. Me cago en... Vale. Lo hemos oído todos. Bien, tenemos los dos roles. Buena. Queda grabado esto. Queda grabado encima. Tenemos dos roles, el rol de usuario y el rol de admin. Bueno, pues esto vamos a introducirlos como usuarios. Vamos a crear un usuario, por ejemplo, de tipo user, ¿vale? Name user, aquí lo tenemos. Y voy a generar, pues, su contraseña. Bueno, vamos a utilizar bcrypt, por ejemplo, para poner una contraseña, en este caso secreta. ¿Vale? Tan secreta que la estáis viendo ahora. Una cosa. Sí. No puedo contar tu secretismo. Yo había leído que en algunos sitios cambiaban el string de password y ponían directamente el hash porque así tarda menos en ejecutarse los seeders. Porque no tienen que utilizar la función bcrypt. Bueno, tenéis la función hash en make también para hacerlo. Es decir, si vais al controlador de autenticación, os lo enseño ahora un momento, register controller, ¿vale? Y si lo veis, un momento. Cuando hacemos el usuario, aparte de hacer los validadores, utilizamos el hash make, es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Estos son datos que vienen a través del formulario, el name, el email y el password. Y utilizamos esto. Es decir, podemos utilizar bcrypt o podemos haber utilizado directamente el hashmake. ¿Vale? Pues copiarlo y engancharlo en el user table seeder para que perdón. Ahora, hashmake. ¿Vale? Y esta sería la contraseña. Exactamente igual, sería lo mismo. ¿Sí? Me han invadido. ¿Me puedes decir, Tony, lo que habéis explicado en los últimos 2 minutos? ¿Perdón? Que me han invadido. ¿Me puedes explicar lo último que has dicho en los últimos 2 minutos? Bueno, sin que sirva de precedente, lo que estamos haciendo ahora es ver cómo se hacen los seeders, es decir, las semillas, cómo se pueden generar registros en la base de datos sin que tengamos que hacer la aplicación y los formularios para introducirlo primeramente o previamente. Entonces, para ello, pues hemos utilizado el comando migración, perdón, el comando make seeder y hemos indicado el tipo de seeder que queremos, row table seeder. Vale, esto lo que crea es una clase de migración, ¿vale? Lo tenemos dentro de database, seeds y marcamos row table seeder, row table seeder. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene una función run, que es la que se ejecuta directamente dentro de esta clase, y lo que hace en este caso, vamos a generar dos roles. Esto lo que hará será almacenar 2 registros en la tabla roles. ¿Vale? Ya tenéis aquí estos 2 registros. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, una vez se ha generado esto,
¿vale? Esto no se genera, bueno, lo hacemos aquí, pero no se genera, hay que poner un orden, ahora os lo explico cómo es. Imaginaos que lo ha hecho, iríamos luego al user table, hay que buscar primero la que no tenga dependencias e ir construyendo, como si tiráramos de un hilo, el siguiente sería el user table porque hace referencia al rol. Es decir, si no tenemos el rol no podemos hacer esta. Bien, hacemos el run, role user, role, where, name, user, este es el tipo de usuario, estamos buscándolo, ¿vale? Lo que hacemos con esto es generar aquí, si lo tenemos o no, si lo tenemos lo almacenaremos como usuario, ¿vale? Y lo que haremos finalmente es guardarlo. Pero fijaos que después de guardarlo, utilizo la función roles de usuario, que esto lo habíamos visto anteriormente, era la colección, y lo que hacemos es utilizar el attach, es decir, cuando hay una relación, en este caso una hash many y un belong to, lo que hace es utilizar este elemento para engancharlo a la tabla, es decir, establecer la clave foránea. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con el administrador. Vamos a añadir también la misma función, el hash dos puntos make, para que directamente seleccione el tipo de encriptación que queremos. Hacemos el save y por último el roles attach. Primero hay que guardar el usuario y luego se hace el attach. ¿Sí? No va al revés, va así, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Estos son los parámetros filables. Son los únicos que puedo rellenar, ¿de acuerdo? De esta tabla. ¿Sí? Sí. Vale. Pues nos vamos al data base seeder. Vale, esta es la que se ejecuta realmente. ¿Qué hace esta función? Pues llama a los seeders y los va ejecutando. Primero vamos a ejecutar los roles, y por último los usuarios. ¿Sí? Conclusión, tendremos unos usuarios con unos roles. Veamos, tenemos el usuario admin, ¿vale? Tenemos el password, aquí no aparece para nada el rol porque está relacionado a través de la tabla roles user. ¿Qué tenemos aquí? Role user. Y, por ejemplo, el rol número 1, que es el administrador, corresponde al usuario 2. ¿Vale? Y el rol número 2 corresponde al usuario 1. Y el usuario número 4, que este soy yo, Tony, tiene el rol número 2, que es el de user. ¿Vale? ¿Sí? Tony, no acabo de comprender qué diferencia hay entre el seeder y crearlos a mano. Pues que aquí no lo creamos a mano. Esa es la diferencia. Aquí estamos utilizando un script. ¿Cómo llamamos al database seeder? Pues es una especie de migración, pero en este caso es utilizar una semilla para que una vez que migra a la base de datos también haga los inserts correspondientes. Este --sit que veis en la pantalla del migrate, lo que hace es llamar al database seeder en el orden en el que hemos establecido aquí. Primero el rol y luego los usuarios. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Os habéis quedado sin No, palabras. sí, Tony, sí. Verlo lo vemos. Verlo lo veis, vale, estupendo. Vale. Que luego no funcione. Otra cosa es que no funcione, vale. Sí que es verdad luego que en la función que hemos añadido la run, lo que hace es ejecutar esos comandos. Pero hemos añadido también unos métodos de autorización, ¿vale? Estos que se pueden añadir, si los queréis añadir, los añadís, y si no, pues lo hacéis por el método tradicional. Lo que se está implementando aquí es un middleware. Un middleware, en este caso, lo que he hecho ha sido también añadir en el controlador, ya que vamos a utilizar lo de los roles, es establecer qué rol va a tener, ¿vale?
Esto está, es decir, en el momento en el que crea el usuario, igual que hemos hecho anteriormente en el seeder, hacemos una attach, ¿vale? Del usuario con el rol que le correspondería. Si no me equivoco, en principio todos los, bueno, si no, habría que ponerlo, todos los usuarios van a tener el rol de user. Bien. Otra cuestión. Si, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos que queremos utilizar esa función de quién puede acceder o quién no puede acceder a mi aplicación, pues, por ejemplo, imaginaos que solo permito al usuario y al admin entrar en el home, en el index del home, pues entonces indicaría que ese request solamente está autorizado a ser utilizado por los usuarios con el rol de usuario y de administrador. ¿Sí? Vale. Vale. Vosotros os lo miráis luego con tranquilidad, ¿eh? A ver, esto más o menos se entiende, o sea... Esto en el caso de un Blade. Es decir, ¿quién puede entrar en el Blade? Pues puede entrar, si puedo utilizar este tipo de comando Blade, if outuser has role admin, vale, entonces puedo acceder como administrador. Y si no, accedería como usuario. Por ejemplo, en el caso de... un Blade, ¿Perdón? Poniendo eso en un Blade solamente podrán entrar los que tengan... O sea, si pones eso en una plantilla Blade, Claro. podrán solo entrar los administradores. Claro, tú imagínate que lo que es la zona de links de los menús habrá diferente en función de si es administrador o usuario, ¿no? Pues mira, aquí tienes una forma de diferenciarlo. ¿Sí? Bien, luego ya sí que os explico cómo se hace el middleware, que esto ya lo expliqué el otro día, lo tenéis aquí otra vez. Básicamente es utilizar otro nuevo comando artisan. Se indica qué es lo que queremos hacer. Si el request tiene el rol tal, entonces redirige a home, por ejemplo. Esto lo puedes poner como tú quieras o redirigir a home. Bueno, en este caso es si no tienes. O decir directamente no autorizado. ¿Vale? Yo personalmente prefiero más esta opción. Estás autorizado. Bien. Si queréis os lo demuestro más o menos cómo funcionaría. Yo lo que he hecho ha sido montar un admin controller, ¿vale? Y en ese admin controller, pues hay una función users, ¿vale? Lógicamente, y aquí hay otro tema aparte, es cómo trabajo con las rutas. Vale. ¿Cómo trabajamos con las rutas? Las rutas están por aquí perdidas, ¿eh? A ver, routes. Aquí está. Buscamos rutas, web. Vale. Esta es la típica de cuando me pone la raíz me voy a welcome, ¿vale? Vale, yo welcome lo he modificado un poco y bueno, y así lo podéis hacer vosotros también. Luego están las rutas de autorización, de autenticación, que son predefinidas, ¿vale? Todas las rutas que tenemos las podemos comprobar con el route de artisan. Tenéis el listado. ¿Vale? Entonces aquí aparecen un montón de listados. Pero hay una que yo solamente, fijaos que he añadido que es una ruta web. Para esta sería la ruta, admin users. Y utilizará middleware de autenticación, ¿no? El out y el role admin. En este orden, ¿vale? Los middlewares tienen órdenes. Es decir, y recordad que era como una cebolla, pues va por capas, ¿vale? Primero se aplica la capa web, la autenticación y por último la role admin. Y esta ruta tiene un nombre, admin.users, y me lleva a este controlador y a este método del controlador admin controller. ¿Sí? Vale. ¿Cómo está implementado esto? Aquí la base de datos un momento. Pues, bueno, he creado una función, todo lo que sean rutas de administración, pues las puedo meter con un prefijo admin. Añado un grupo y aquí voy a añadir todas las funciones, ¿vale? De todas las que yo quiera que estén dentro del grupo admin. Todas las que sean get, pues las pondría de esta forma, ¿de acuerdo? Pero, curiosamente, lo borraré esto.
Hay una que sería admin users, que llamará al controlador admin controller @users, que la ha llamado, fijaos, la llamo admin users y que utiliza los siguientes middlewares. Primero utilizará la autenticación, es decir, si no está autenticado no podrás acceder. Y si no estuvieras autenticado, el out te lleva al login primeramente y después lo pasa por el role admin, es decir, luego comprueba si eres administrador o no. ¿Sí? Vale. Vale, voy a borrar esto, pues si no, no podremos probarlo. Al mismo, bueno, esto os lo explico luego. Está bien. Bien, ahora imaginaos que voy a ejecutar esto. ¿Dónde estamos? Localhost 8086. Tenemos la aplicación. Y claro, quiero irme a la administración de usuarios, ¿vale? Administración de usuarios. Esto es un link que he hecho. ¿Vale? Y me aparece esto porque ya había logueado anteriormente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a arrancar. Vale. Vaya. Es hacerlo. Borra la caché, si no, ¿no? Ya está, ya está. Vale, del admin, ¿qué ha pasado? Pues se va, aplica el primer middleware y me lleva al login, porque no estoy autenticado. Vale, voy a entrar como alguien que no está permitido que acceda. Tony.com, contraseña la de siempre y de no estás autorizado, ¿vale? Volvamos atrás. Vamos al recurso. Ahora mismo, pues, claro, te voy a borrar la caché, voy a salir. Volvemos a entrar. Insisto, volvemos a entrar. Volvamos la caché, ¿no? Mejor. Sí, mejor. No quiere colaborar. Vamos a ir aquí a la consola. Esperad, que no la veo ahora. Se me ha quedado la pantalla con esto aquí. ¿Me veis? ¿Lo veis? Sí. Vale. Terminal. Y en terminal voy a añadir PHP Artisan. Ahí está. La hemos vaciado de nuevo, ¿eh? Vale. Vamos a salir de aquí. Vale. Administrar usuarios. Me lleva al out. Entro como administrador. Pongo la contraseña. O el login. Claro, me aparece users porque si miramos el controlador, ¿dónde estás? Aquí. Admin controller. Veamos la función users, ¿qué hace? Return users, ¿de acuerdo? Lógicamente, si esto fuera otra cosa, pues me daría otra cosa, ¿no? En fin. Si hacemos esto, pues se ve más grande, es decir, tiene su base. Vale, bueno, página expirada porque se ha acabado el token ya, como estaba haciendo con otro usuario. Vale, ¿alguna pregunta? No. Es lo que decimos siempre. O sea, ahora mismo no, cuando luego empecemos a hacer el proyecto, pues ya. Vale. Ahora llegarán lloviendo las preguntas. Exacto, será. ¿Por qué no funciona esto? Vale. Empezad a ir haciendo cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, otra cosa de las rutas, y con esto ya acabo para que no os quiero agobiar, prefiero que hagáis cosas antes, porque si meto demasiado, a lo mejor también os quiero aburrir. Hay la forma de hacer los controladores, es decir, yo de forma automática es con el comando php artisan make : controller.
controller y marcamos aquí el nombre del controlador. Por ejemplo, el controlador property controller. Y había una letra, ¿no? Para meterle los métodos, la A o algo así. Si yo puedo poner el requiret aquí o -R, y esto, perdón, de resource. Esto lo que me hace es añadirme los métodos de recurso, ¿vale? Os lo enseño porque ahora mismo no tiene contenido, solamente está indicado lo que sería create, store, show, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son métodos que se crean automáticamente como respuesta a un recurso. Esto genera también unas rutas, y ahora que veo aquí las rutas, pues os las enseño. Y es que, por ejemplo, para hacer publicaciones, puedo llamar directamente a publications create, ¿vale? Y entonces esto me debería ya llevar hacia algún tipo de formulario que me permitiera la introducción de esos datos. El show permite un slag, es decir, una variable que se refiere al $id de la publicación que quiero mostrar, ¿de acuerdo? Lo mismo con el update o con el destroy, es un borrado de la publicación, y el edit, que sería la modificación. Fijaos en el edit, esto sería una variable que pasaríamos por parámetro a la función correspondiente. Y lo bueno de todo esto es que se crean automáticamente, ¿de acuerdo? Os lo he añadido en la aplicación, en el tutorial, os he añadido hasta aquí, lo que sean cómo se crearían los controladores. En este caso, los controladores asociados a recursos, resource controllers, se harían de esta forma, ¿vale? Pero para que tengan asociadas las rutas, necesitamos definir esas rutas en el fichero routesweb.php. Una forma de hacerlo es utilizando esta instrucción, route, resource, y ponemos un array con las entidades asociadas al controlador. Por ejemplo, properties está relacionado con property controller y publications está relacionado con publication controller. ¿De acuerdo? Y esto es lo que genera un listado de rutas como el que os he enseñado, ¿vale? Donde tenemos el get, el post, put, delete. Pensad que estos verbos, llamémoslos verbos, sería para el protocolo HTTP similar a lo que utilizaríamos en un API RESTful, ¿vale? Entonces, en el API RESTful se estaría llamando indicaríamos el método en el tipo de request e indicaríamos también o pasaríamos por parámetro el ID de la propiedad, por ejemplo, si queremos mostrarlo. Si queremos modificar o hacer post, pues claro, muchas veces están unidos a un formulario. Por lo tanto, en el momento en el que trabajemos con formularios, habría que indicarle a través de un parámetro blade que vayamos a utilizar el método put, por ejemplo. ¿De acuerdo? En el caso de que el sistema nos lo permitiera. Bien, entonces lo que nos queda por realizar es tener muy claro qué rutas tenemos que definir, qué controladores, y yo aquí me iría a los casos de uso, ¿vale? Es decir, entended un poco los casos de uso porque son los que nos va a definir de alguna forma también qué controladores. Fijaos, por ejemplo, que el admin role, pues yo lo añadiría todo como las rutas de administración, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que iría desde el administrador, desde el controlador de administración, lo haríamos a través de ese controlador que teníamos definido y con las rutas agrupadas en ese mismo controlador, ¿de acuerdo? Los demás elementos ya los tenéis, es decir, login, registro, pues más o menos, y faltaría pues eso, definir estos elementos y los formularios, ¿vale? Vale. Entonces, aparte de la tarea de los que no habéis hecho los modelos, los tengáis hechos ya el próximo día, la tarea sería empezar ya a mirar cómo generar todos los controladores y empezar a generar todas las vistas para esos controladores, incluyendo
¿por qué no?, los formularios. Vale. ¿Sí? Vale. Añadir formularios y tal. Vale. ¿Sí? Sí, vale. Vale. No sé. ¿Alguna pregunta? Yo no. Es Por mi que parte, no. es repetir todo el rato lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando Es que, empecemos. ¿sabéis qué es esto? Trabajo. Trabajo, consulto, trabajo, consulto. Exacto, o sea, la teoría queda clara. Otra Sí. cosa va a ser luego el momento de aplicarla. Cambiar Claro. el ritmo ha sido raro. ¿Perdón? Cambiar el ritmo de estar en clase haciendo ha sido raro. Sí. Raro y un coñazo. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo entiendo. Ahora dependéis mucho más de vosotros mismos. Claro. Por eso requerís, mejor dicho, que estéis muy atentos al tema de cómo hacer las cosas, ¿vale? Y de que sepáis encontrar la documentación adecuada. ¿Está Adrián por aquí? Creo que sí. Adrián. ¿No? He visto que estaba Bien. Adrián antes. Sí. Oye, que la práctica, el enlace del JIT que me has enviado de la práctica 5, ¿vale? No sale nada. ¿Sí? Ya está arreglado, dice. ¿Qué dice? sin Ah, ya hacer. está arreglado. Vale, Sí, vale. sin hacer. ¿Recibiste el correo? Vale, estupendo. ¿Y me has añadido también las capturas? Ok, estupendo. Bueno, pues nada. Por lo demás, tenemos clase el martes, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues el martes esto tendría que estar ya bien, bien. ¿Qué pone ahí, Marc? Está Subi. Para el martes, ¿qué tenemos que tener? Buena. Es lo que iba a apuntar yo. Deberíais tener los modelos, ¿vale? Definidos y los controladores. ¿Vale? Vale. Las vistas, no he dicho nada de las vistas de momento. Pero los controladores y los modelos, más o menos lo que tengo yo aquí, deberíais tenerlo. ¿Para qué día? Martes. El martes que viene. Vale. Os da tiempo, ¿eh? Ok. Ya sé que ahora es mucho de, tengo que mirar aquí, mirar allá. Pero bueno, Tony, ¿se sabe algo de la cuarentena? si se sabe algo. Sí. No, mañana tengo claustro. Supongo Uy. que nos dirán que esto va para largo. Menudo coñazo. Entonces yo creo que acabaremos el curso así. Joder. Sí. ¿En Mierda. serio? Sería cachondo que dijeran, bueno, ya pueden venir a partir de mañana. ¿Cómo? Ya pueden venir los alumnos. Ah, bueno, Ya no sí. pasa nada, que No enfermen. pasa nada. Si estuviéramos en Inglaterra, ya no, que ya están en cuarentena otra vez. Ya lo han pillado por listos, Sí. tan inteligentes que son. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, pues eso, Carlos, es porque habrá ido algún inmigrante o algo y lo ha llevado, Sí. Pero